compañeros, nosotros somos el grupo que le corresponde a hablar acerca del derecho tributario internacional. El grupo está integrado por Ulises Airda, Keila Paredes, Eva Zuria y su persona Gloria Zelaya. Para dar inicio al tema, queremos hablar acerca de las zonas francas y un poco acerca de la historia de ellos. Las zonas francas, podemos decir que lo motivó a que se establecieran estas zonas francas en los diferentes países del mundo, lo principal fueron los beneficios que se obtienen, tanto de para los desarrollistas, para los administradores y para los usuarios de las zonas francas. A nivel mundial, hace más de 2000 años, las zonas francas surgieron desde el derecho romano, usaban como forma para darle revalorización, para buscar nuevos objetivos, para escalar la economía y para buscar opciones de poder ser exonerados de ciertos impuestos, por decirlo así, buscar formas de escalar la economía en el sentido de que las zonas francas son lugares donde la mano de obra es barata, se exoneran impuestos, aranceles, y entonces son creados de hecho por ese fin. El lanzamiento de la primera zona franca en El Salvador fue auspiciada por la Agencia Interamericana del Desarrollo durante el gobierno del presidente Armando Molina. En ese periodo puede decir que el proyecto de las zonas francas fracasó. Se tenía planificado por lo menos tener como 10.000 o 15.000 empleos, y en ese tiempo que se inició el proyecto solo se contó con el empleo de 3.000 personas, entonces no era el objetivo principal. Las zonas francas son lugares donde por lo general están llenos de empresas y el objetivo es tanto exonerar de impuestos como generar empleos a más de 10.000 o 15.000 personas, que son las que actualmente se encuentran trabajando en las diferentes zonas francas que se encuentran en el país. Ahora bien, vamos a definir qué es una zona franca. Es importante saber que las zonas francas en el país están reguladas a través de una ley que se llama Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. En ese sentido, el artículo 1 nos establece la definición de qué es una zona franca, y dice que la zona franca es una área del territorio nacional donde las mercancías que en ellas se introduzcan son consideradas fuera del territorio aduanero nacional respecto de los derechos de importación y exportación, y por tanto sujetas a un régimen y marco procedimental. Es decir, que las zonas francas son esos lugares establecidos dentro del país que la mercancía que se ingresa, que se distribuye, que se procesa o que se transforma dentro de ellas son consideradas fuera de las aduanas, que llevan el control de los impuestos de aquellas exportaciones e importaciones que se tienen en el país. Es decir, que esas son consideradas, por decirlo así, como fantasmas, no en el sentido de que tomémoslo como evasión, sino como exoneración de impuestos. Para ello son creadas las zonas francas. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para la constitución y el funcionamiento de las zonas francas? En general les vamos a llamar leyes aduaneras. Dentro de ellas la primera y la principal es la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. Según esta, el artículo 4 establece que es el Ministerio de Economía el encargado de aprobar las solicitudes que se hacen para el funcionamiento, administración de las zonas francas. Según el artículo 44 y 43 y 45 de la presente ley, los que están interesados en que se les otorgue el permiso para la administración de una zona franca a través de sus apoderados o representantes legales que estén facultados para ellos, deberán presentar una solicitud ante el Ministerio de Economía para que se haga lo que en el reglamento le vamos a conocer como precalificación. La precalificación, según el artículo 4 de la Ley de Zonas Francas y las personas naturales, menciona que las personas naturales y las personas jurídicas nacionales o extranjeras, que son prácticamente las cuatro clasificaciones de personas que pueden optar a la administración y funcionamiento de una zona franca,
que desean explotar una zona franca en el país deberán presentar la solicitud para obtener la precalificación. El Ministerio de Economía emitirá una resolución recomendando o no la precalificación de la zona franca dentro de los 20 días hábiles recibida la documentación respectiva. Aparte de esta solicitud, obviamente se deben anexar ciertos requisitos y cierta documentación que a veces la ley establece para que sean presentadas y puedan ser precalificados. Ahora bien, después de la precalificación está la autorización. En el artículo 4 del presente reglamento establece que el interesado que haya obtenido la precalificación para la zona franca deberá presentarse ante el Ministerio de Economía con otra solicitud para la autorización de la zona franca. En el artículo 6 de este mismo reglamento establece que el Ministerio de Economía va a emitir una opinión dentro de los 20 días a la presentación de la solicitud de autorización. Si esta es favorable, se va a emitir un acuerdo concediendo la autorización para el establecimiento y la explotación de la zona franca. Continuando, hay requisitos previos a la autorización y a la autorización de la concesión, por decirlo así. Primero, la que les mencionaba era presentar una solicitud ante el Ministerio de Economía en original y en copia. El Ministerio de Economía tendrá un plazo de 10 días para emitir una resolución y dentro de darle respuesta a esa solicitud, también va a pedir una opinión al Ministerio de Hacienda, quien deberá emitirla en 10 días. Por eso es que en la solicitud anterior les había mencionado que eran 20 días. Son 10 días para el Ministerio de Economía y 10 días para el Ministerio de Hacienda. En el caso de que los usuarios de la zona franca deseen gozar de los beneficios concedidos en la Ley de Reactivación de las Exportaciones, en su artículo 3 y 4, deberán presentar al Ministerio de Economía por una sola vez el escrito solicitando que le concedan los beneficios en dicha ley, debiendo detallar la actividad en la cual se van a dedicar y si estos exportarán al 100% su producción fuera del área centroamericana. Una vez analizada la información, el Ministerio de Economía deberá resolverla en un plazo de 5 días. Esa es como la segunda clasificación o el segundo tipo de solicitud que deben presentar los usuarios que desean una zona franca. Se tienen 5 días para contestar, se va a emitir un acuerdo donde van a solicitar, donde van a autorizar la calificación. Posterior a eso y a la obtención de la autorización por el Ministerio de Economía, se procederá a la realización de los trámites siguientes para ser autorizados como exportador. Una vez autorizados como exportadores, importadores, dependiendo de lo que vayan a necesitar, ya ellos van a tener, obviamente, según el Código Tributario, si bien es cierto, están exonerados del pago de impuestos, el pago de todo arancel aduanal, no están exonerados de la obligación de informar y de la obligación formal, como se conoce en derecho tributario. Únicamente están exonerados de la obligación sustantiva. Siguiendo con la exposición, hablaremos ahora sobre la renta territorial y el sistema de renta mundial. El sistema de tributación territorial es aquel que solo puede obtener ingresos a través de fuentes de riquezas establecidas dentro de la legislación de un país. Los países que siguen este tipo de tributación no pueden extender su alcance a los ingresos que se logre conseguir de fuentes extranjeras. Bajo este sistema de renta es irrelevante la clasificación de residencia, puesto que la facultad de obtener ingresos no proviene de las circunstancias de obtención, sino de lo que se clasifica como fuente nacional. Esta puede ser variadas, como el lugar donde se realizó la actividad económica y el lugar donde se haga el pago. Es decir, que el vínculo entre el constituyente y el Estado que percibe los ingresos se origina en el lugar donde se obtiene la riqueza, y esta fuente de riqueza tiene que ser dentro del territorio nacional, independientemente del lugar donde se resida la persona. Siguiendo con el sistema de renta mundial, los estados que siguen este tipo
de renta, las personas físicas al conseguir sus riquezas o sus ingresos mediante fuentes extranjeras deberán de rendir el tributo en el estado al estado donde ellos se encuentran residiendo. Los contribuyentes que siguen, que están sujetos a este tipo de sistema pueden llegar a eliminar los efectos de doble tributación con respecto a sus ingresos provenientes de fuentes extranjeras. Esto mediante un sistema de acreditamiento de impuestos que serían pagados fuera de su país. Pero este acreditamiento se limitaría con la finalidad que el país no sufra grandes riesgos. Este sistema procura la eficiencia económica evitando la distorsión económica sobre el lugar de inversión, donde toda variante que efectúe un sistema de tributación de renta mundial reduciría la neutralidad en cuanto a la decisión de inversión y promovería la proporcionalidad y la equidad. Tanto los sistemas de renta territoriales y los sistemas de renta mundial tienen sus cualidades y diferencias propias de su naturaleza. En consecuencia, es necesario tomar en cuenta la claridad de sus definiciones para su correcta aplicación, como que los sistemas mundiales dependen de gran medida de su definición de residencia. Los sistemas territoriales dependen de su definición de fuente nacional. En la actualidad, la mayoría de países del mundo han adoptado sistemas de renta mundial al contener un mayor grado de estos elementos, y muy pocos países han adoptado el sistema territorial. Pero el hecho que exista más o menos países con sistema territorial o renta mundial no significa que uno sea mejor que el otro, ya que de hecho ninguno de los dos sistemas es perfecto, lo que ha llevado a países a implementar sistemas híbridos, algunos con mayor o menor número de elementos de renta mundial o de renta territorial, sin existir un sistema puro. Ok, siguiendo con la exposición, y uno de los temas necesarios de abordar y estudiar es la Ley de Servicios Internacionales. A través del decreto número 431, la Asamblea Legislativa emite una ley en materia tributaria. Pero, ¿cuál es la importancia de esta ley y por qué es necesario que la estudiemos? Porque esta Ley de Servicios Internacionales va dirigida a incentivar, promulgar y promover el desarrollo económico, pero no solamente funcionalmente dentro del país, sino con un elemento importante que es la inversión extranjera. La ley reúne requisitos y determina circunstancias importantes sobre a quiénes o qué puede gozar de pequeños incentivos fiscales o sobre todo de la reducción de impuestos, aplicación de políticas fiscales más cómodas, y lo que la ley establece es que empresas extranjeras o transnacionales pueden ser susceptibles de dichos incentivos o de dichos beneficios. En sí, la ley es aplicable y nace con esa premisa. ¿Quiénes son las personas a las cuales esta ley se le va a aplicar? Según el artículo número 5 de la Ley de Servicios Internacionales, va a ser las personas natural, jurídica, puede ser nacional o extranjera, que se dedica a prestar un servicio de carácter internacional. Entonces, de primer plano tenemos el requisito de que la persona que en una empresa, el titular de una empresa o la empresa donde otorguen un servicio de carácter internacional, estas van a gozar de los beneficios que luego están enlistados. Un ejemplo de estas empresas pueden ser los centros internacionales de llamadas, como los conocemos, los call centers, los centros de operaciones de logística, las empresas que llevan a cabo procesos empresariales, entre otros. El artículo 5 nos enlista una diversa nómina de cuáles son estas empresas que van a ser susceptibles, ¿no?,
Entonces, también nos dice que las que pretenden gozar de beneficios e incentivos de esta ley les une una obligación. Deberán registrar su capital de conformidad a la ley de inversionistas y registrando su capital emiten la ONI, que es la Oficina Nacional de Inversiones, emite la resolución correspondiente, y cuando emite esa resolución y acepte el registro de las acciones y del capital de la empresa, pues ahí puede pasar también a ser parte de estos sujetos aplicables a la ley. Pero hablamos de cuáles no son aplicables a la ley. Hay de servicios internacionales en diversas partes y en diversos artículos nos menciona acerca de los parques de servicios o los parques administradores. ¿Y qué es un parque de servicio o qué es un parque de administrador? Se podrían preguntar o entrarles la duda. Un parque de servicio es aquella área delimitada, conformada por un espacio de tierra donde de forma aislada y sin población residente van a introducir dentro de él un servicio a prestar. Puede ser una planta de potabilizadora de agua, una sucursal de energía. Entonces esto es un parque de servicios. Centro de servicios son personas y sujetos que les aplican. ¿Cuáles no aplican? La ley es muy directa y nos menciona que las personas naturales o jurídicas a las que la ley les ha revocado los beneficios, a esas personas no les va a permitir que los incentivos fiscales se les sean aplicables. Menciona a los accionistas, personas que son directores o que han sido accionistas o directores de sociedades donde ya fueron revocadas, y sobre todo establece un parámetro de carácter constitucional, que es cuando los servicios entregados contravengan la moral. A estos no se les aplica los incentivos que esta ley establece. ¿De qué tipo de incentivos hablamos? La ley menciona que para las empresas que se rijan por esta ley se puede hablar de tres factores importantes: la excepción total del derecho arancelario, que varía en muchas partes por el tipo de producto del que estamos hablando. Sería la excepción total de derecho arancelarios. En la excepción del impuesto sobre la renta también es un tema muy importante que las personas y las empresas que están dentro de esta ley no van a pagar, o se les puede exonerar o se les puede reducir. La excepción de los impuestos municipales sobre el activo de empresas, sabemos que es uno de los impuestos que golpea duramente a las empresas, pues para incentivar la producción y más bien el comercio y la inversión extranjera. Esas tres excepciones prácticamente se aplican y admiten la posibilidad de que puedan ser exonerados. Hay un tema importante dentro de la ley que se toca a través de un capítulo, y es sobre hablar del régimen aduanero. El régimen aduanero, en el artículo 26 de la ley, nos dice que es la que va a normar el ingreso, la permanencia y la salida de todos los bienes introducidos para los usuarios, por los usuarios, y que estos están establecidos en lo que mencionábamos antes, un parque de servicios. Este parque de servicios, que hablamos de una aduana, es un campo geográfico que brinda un servicio, el cual es aceptar todos los productos o la diversidad de cosas o objetos que vengan al país, quedan y permanecen dentro de ella, y de esta forma se entregan hacia pues su destino final, cuando a veces es el país, en El Salvador, o cuando se puede remitir a diferentes países. Entonces, ¿por qué es importante el régimen aduanero en esta ley? Porque para esta ley existen obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? La primera es que se comunica al administrador del parque y a la dependencia del Ministerio de Economía cualquier modificación que exista en la empresa.
que se registre en medios electrónicos o en cualquier otro medio exigido por la ley y por el Ministerio de Economía, de conformidad a la normativa aplicable, ya sea por reglamento del Ministerio de Hacienda, por ley emitida por el Ministerio de Hacienda o la Asamblea Legislativa. Esta normativa aplicable nos dice que las obligaciones de estos centros de servicios es en todo momento ser sinceros, demostrar la particularidad y la esencia del qué están haciendo y cómo lo están realizando para que los centros de servicios. Entonces, volviendo al punto, ¿por qué el sistema aduanero es importante? Pues básicamente la Ley de Servicios Internacionales nos dice que donde exista consumo o donde exista concentración de actividad donde puede venirse a beneficiar a cierta población, la ley dice podemos otorgar incentivos fiscales, podemos permitir que ciertos impuestos no sean pagados y podemos poner condiciones a mercancías, por ejemplo el no pago de un impuesto, el no pago de alguna restricción o autorizar la remisión o el tránsito de algún tipo de mercancía siempre y cuando ésta sea legal, donde no incurre en ningún tipo de vicio. Ahí va a ser importante. ¿Qué regímenes aduaneros son aplicables? El artículo 34 nos enlista tres importantes: importación definitiva, exportación definitiva, importación temporal con reexportación en el mismo estado, que es el tema que hablábamos. Estas tres exportaciones e importaciones son susceptibles, podríamos decirlo, a que existan excepciones. Cuando la importación es definitiva, es decir, cuando un producto va a salir, se puede incentivar fiscalmente para producir una ganancia. Cuando la exportación es definitiva, también para que dicha exportación produzca la misma ganancia y no afecte gradualmente como la economía de quien estás realizando la exportación. Y la importación temporal con reexportación en el mismo estado es cuando se va a distribuir, el caso de la gasolina posiblemente podría ser, o de algún servicio que llega al país y se va a reproducir en él. Ahí también pueden existir exenciones. Entonces, en conclusión, la Ley de Servicios Internacionales es una ley que permite a ciertas empresas extranjeras seguir invirtiendo dentro de El Salvador. ¿A través de qué? De políticas fiscales que hacen que se exoneren o se excepcione de algunos tributos, de algunos impuestos, y de esta forma seguir permitiendo que se siga invirtiendo en El Salvador, en este caso. En conclusión, también podemos decir que esta ley establece a centros de servicios, parques de servicios, centros de distribución de cualquier servicio garante. Son personas también que van a ir de la mano con la reducción de los impuestos, ¿no? Esos son aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta y son aspectos que se deben de estudiar. El régimen aduanero es más importante porque se habla de una de las principales entradas en cuanto al valor per cápita que tiene El Salvador. Entonces también es importante que existan incentivos fiscales. A mí me tocó hablar sobre la Ley Especial de Residentes Rentistas. Para comenzar, los residentes rentistas son todas aquellas personas extranjeras que ingresan al territorio nacional y que reciben rentas mensuales. Estas rentas poseen la característica de que son provenientes del extranjero o que son generadas en el extranjero. También que estas rentas tienen que ser permanentes y tienen que ser estables. Esa ley fue creada el 8 de noviembre de 1973 y a lo largo de la historia y del desarrollo ha tenido reformas. El objeto de esa ley es el poder beneficiar los intereses económicos de nuestro país mediante el ingreso de divisas y que éstas ayuden a fortalecer los financiamientos del desarrollo nacional. Como lo mencioné, esa ley solamente es aplicable para todas aquellas personas extranjeras que opten por una residencia permanente en nuestro país. Siendo aprobada la solicitud de residencia, ellos deben enviar una solicitud de residente rentista. Y cuando esta sea aprobada, ellos pueden optar
por involucrarse en actividades lucrativas, pero siempre y cuando ellos sean los propietarios, porque no pueden ser residentes rentistas aquellas personas que son empleados o que son asalariados, excepto las personas que trabajan para el Estado sin remuneración o aquellas que también laboran en instituciones autónomas. El ingreso mensual que un residente rentista debe de obtener es no menor a $1,000 mensuales, y estos son los que deben ser destinados para su subsistencia en el país. Los residentes rentistas también reciben beneficios. Uno de ellos es que poseen exención del impuesto sobre la renta que gravará en las sumas declaradas como provenientes del extranjero. También tienen exención de los derechos aduaneros de importación que sean causados por la introducción de su menaje de casas, es decir, enseres y adornos en general, pero estos no deben de exceder de $20,000. También otro beneficio es que poseen exención de derechos aduaneros cuando importen vehículo automotor. También esa no debe ser mayor a $25,000. Según la tabla de retención de impuestos sobre la renta, esto se trataría de un caso especial que está establecido en el artículo 1, literal E, el cual establece que toda persona natural que esté domiciliada en nuestro país y que preste un servicio que sea de carácter permanente, y que si la sumatoria de todas las remuneraciones mensuales son mayor o igual a $316.67, esa estará sujeta a una retención del 2%. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la doble tributación, o mejor dicho, el único convenio que El Salvador tiene para evitar la doble tributación. El único convenio que El Salvador tiene es el convenio entre la República de El Salvador y el Reino de España. Este fue creado en julio de 2008 y fue ratificado en septiembre del mismo año. El convenio atribuye a la jurisdicción, el convenio en realidad tiene aspectos muy importantes que destacar. Entre ellos es que atribuye a la jurisdicción donde va a tributar cada sujeto, donde corresponde, si corresponde en España, si corresponde en El Salvador, y va a depender tanto de la situación, el medio por el que se transporta, los beneficios que en realidad se esperan obtener. El convenio además establece la jurisdicción donde se debe someter, ante qué tribunales se debe someter en caso de que haya alguna acusación, por decirlo así, de evasión fiscal o cualquier otra circunstancia que llegue a surgir en el camino de las importaciones. Desde la ratificación de este convenio, la tarea de la Administración Tributaria de El Salvador ha sido en gran parte atender a esos requerimientos de certificados de residencia. Es una de las tareas más grandes o una de las funciones fundamentales que el convenio, por decirlo así, el objetivo del convenio es evitar la doble tributación, asignar la jurisdicción del sujeto donde va a tributar. La doble tributación es uno de los problemas más grandes que se tiene en todos los países. En realidad, creo que todos tienen un intercambio comercial muy grande. Los países, por decirlo así, no es que den su brazo a torcer con respecto a firmar este convenio. Únicamente El Salvador, debido a los intereses también, se ha mantenido firme solo con el Reino de España. En realidad, con el Reino de España no es que tengan mucho flujo comercial. En realidad, hay países más grandes, por ejemplo, está China, está Estados Unidos, se tiene un flujo comercial más grande. Un convenio, ya manera de recomendación, un convenio entre estos países creo que generaría
un mejor beneficio tanto para los importadores como para los exportadores, y al final también para todos los salvadoreños que prácticamente son los que sufren del aumento del precio de los productos cuando tienen que pagar doble tributación, porque al final somos nosotros quienes tenemos que cancelar este costo de manera indirecta dentro del precio de los productos que vamos a adquirir. Esto ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.